de mi teléfono. Todos saquen su cuaderno, su libro. Vamos a ver la primera parte, que son los factores productivos. Como ya lo mencionaron los compañeros, los factores productivos son principalmente 4. Los recursos naturales, el trabajo, el capital y el empresario. ¿Con qué cuentan ustedes? ¿Con recursos naturales? ¿Con mano de obra, que es el trabajo? ¿Con dinero, que es el capital, que hace el capital físico? ¿O son empresarios para producir? Cuatro factores importantes en la producción. Para producir, entonces, tenemos que tener recursos naturales, tenemos que tener trabajo, tenemos que tener capital físico y alguien que haga ese trabajo, alguien que dirija esa producción, el empresario. Esos son los 4 factores productivos. Con esos 4 factores productivos es que se generan los bienes o servicios que requiera la población. Si se dan cuenta, el día de hoy vamos a empezar ya de lleno a analizar la parte económica, porque ya entendemos que son bienes, que son servicios, que son productos, todo lo que vimos en la primera unidad, la casaca de la primera unidad. Ahora entramos de lleno a la parte puramente del análisis económico. Un compañero dice que el gas propano es un recurso no renovable. Depende, solo en este caso depende, porque si el gas que estás produciendo es gas natural, es el gas que se encuentra debajo de la tierra, ese no es renovable. Pero si estás utilizando gas que proviene de las heces de los animales, sí puede ser renovable. Aquí estoy tratando de responder a algunas cuestiones en el chat y explicándoles. Bueno, entonces estamos claros, muchachos, que para producir necesitamos recursos naturales, necesitamos trabajo. ¿Y el trabajo cómo se divide? El trabajo se divide en la mano de obra puramente dicho o el capital humano. La mano de obra no es más que la operativización, lo operativo. Y el capital humano es el conocimiento para trabajar, es la experiencia para trabajar. Entonces, ustedes están estudiando aquí como peritos agrónomos, peritos forestales o peritos agroindustriales, están aquí porque quieren ser parte de ese factor productivo, que es el trabajo, pero no quieren ser mano de obra barata, quieren ser capital humano. Entonces, si yo tengo recursos naturales y tengo quien la trabaja, quien conocimiento para trabajarlo, necesito dinero, que es el capital. ¿Por qué? Porque la gente no va a trabajar de gratis. Entonces necesito capital físico. ¿Por qué? Capital físico me sirve para
comprar materiales, comprar maquinaria, comprar equipo. No, no, estamos claros ahí, ¿verdad? Y alguien tiene que dirigir la operación. Para eso, si usted tiene recursos naturales, tiene trabajo, trabajo, no estoy hablando del trabajo como el concepto que nosotros tenemos, que yo tengo trabajo es porque voy a la ENCA todos los días y de ahí me pagan. Sí, ese es parte del concepto del trabajo. Pero cuando hablamos del factor productivo, el trabajo es la combinación de la operación y el conocimiento para realizar esa operación. Si yo tengo eso y tengo dinero, o sea que el capital, necesito alguien que administre eso, que es el empresario. Estos cuatro factores son los cuatro factores fundamentales de la producción en una sociedad. Este es lo básico que se necesita para producir. Si tienen alguna duda, me la pueden plantear en el chat o aquí en el micrófono. Ok, aquí voy a revisar otro mensaje. Muy bien. Teniendo claro, entonces, hay un ejemplo que dice, por favor, en su cuaderno, les voy a dar la lista y ustedes me lo clasifican. Apunten ahí. Hierro, en otra línea, mecánico, en otra línea, gerente, y en otra línea, un elevador. Ahora usted clasifique a qué factor productivo pertenecen esos nombres que yo les di. Aquí un compañero pide que se le repita qué es trabajo. El trabajo, como lo repetí, es un factor de la producción, el cual está compuesto por la mano de obra y el capital humano, o sea, el conocimiento, la experiencia. Y ahí está escrito que dice que el concepto de trabajo, el trabajo es el tiempo que el ser humano emplea para producir bienes y servicios. Ese es el concepto de trabajo. Es el tiempo que el ser humano emplea para producir bienes y servicios. Ya alguien ya lo hizo en su cuaderno, tómale una foto y mándamelo por WhatsApp. O si no, lo sube ahí en el chat de grupo de esta sesión. Ingeniero, disculpe, Sí, te escucho. ¿se le puede mandar al privado o al grupo? No, no, perdón, no escuché. ¿Se manda al privado o al grupo? Al grupo. No, nada privado, muchacha. Nada privado. No atiendo mensajes privados.
No tengan miedo de equivocarse, muchachos. Ustedes manden. Bien, no puedo leer todos los mensajes, pero sí estamos en eso. Bien, veamos entonces. El hierro es recursos naturales. Mecánico, trabajo y capital humano. Gerente es el empresario y elevador es el capital físico. Ahora viene otra actividad más importante. Quiero que hagan, óiganse bien, un organigrama. Hay organigrama, hay flujograma, hay mapa conceptual, hay mapa mental, etcétera, etcétera. Pero yo lo que quiero que hagan ahorita es un organigrama de lo siguiente. La organización, hay una organización, organice lo siguiente que le voy a decir. Usted es gerente de una empresa agrícola, de una finca, pues. En ella tiene varios trabajadores sin conocimientos que recogen la cosecha y otros muy calificados con conocimientos de cultivo. Repito, usted es administrador de una finca. Tiene varios trabajadores sin conocimientos que recogen la cosecha y otros muy calificados con conocimiento del cultivo. O sea,
que hay peones y hay un perito agrónomo ahí. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Establece un esquema diferenciado de los factores productivos que podría utilizar la finca y los bienes que produce. Puede ser cualquier cultivo, mucha. Maíz, frijol, plátano, coco, caña, melón, cualquiera. Pero hagan ustedes el esquema del organigrama. Pero ese organigrama debe de llevar los 4 principales factores. Debe de llevar los recursos naturales, debe de llevar el trabajo, debe de llevar el capital físico y debe llevar al empresario. Inge, Sí, perdón, ¿me podría volver a explicar el ejercicio? Acá se estuvo entrecortando la señal, perdón. está bien. Ahí por WhatsApp les voy a mandar una foto. Hay personal calificado. En este caso, hay un perito agrónomo que tiene conocimientos en el cultivo X. Ahora usted haga el organigrama. O sea, ¿cómo organizaría usted tomando en cuenta los 4 factores y con sus respectivas subdivisiones? Usted ponga el producto. Por ejemplo, si es chile pimiento, ¿cuáles son los factores productivos de chile pimiento? ¿Qué necesita usted para producir chile pimiento? Necesita recursos naturales, por supuesto. ¿Qué recurso natural necesita? No sale ni para las aguas y ya para pagarle al gerente. Aquí sería el encargado de la finca o el administrador o el perito agrónomo. El empresario serían, digamos, ustedes ¿cómo se llama? Como pequeños emprendedores. No vayan a hacer ese su proyecto empresarial de que son 6 integrantes del grupo de proyecto empresarial
y tienen como 5 gerentes. Y entonces, ¿quién va a trabajar? Muy bien, ahí vienen llegando. Ok, ahí estamos, muchachos. Sí, agarraron el concepto. Ahora bien, voy a explicar, si ya sabemos los factores productivos, ¿para qué sirven que conozcamos los factores productivos? Los factores productivos sirven para analizar los problemas económicos básicos. ¿Cuáles son los problemas económicos básicos? Uno de los primeros problemas económicos, como lo vimos, es que los recursos son limitados. Los recursos son escasos. Ese es el primer problema básico. Este problema si tenemos recursos limitados, pero tenemos un montón de necesidades que cumplir, es como el ejemplo, que ustedes tienen 100 quetzales, que solo eso les dieron para la semana, pero en la semana tienen que ir a comprar su agua, tienen que ir a comprar comida, tienen que comprar un internet. Al final, tantas necesidades que tienen que no les alcanzan los 100 quetzales. Ese es el primer problema base. Entonces, dice, si los recursos son escasos y las necesidades un montón, veamos entonces, la pregunta es, ¿qué voy a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? ¿Y para quiénes vamos a producir? 3 preguntas básicas, apúntenlas ahí. Aunque de todos modos les voy a dar el documento, y también está el libro que ya se los di. Pero como los recursos son escasos y las necesidades ilimitadas, entonces tengo que responderle las 3 primeras preguntas. ¿Qué bien voy a producir? ¿Cómo voy a producir? ¿Y para quién? Hoy me agradó hablar con un compañero de ustedes que estaba viendo allá en la granja, fui a ver las gallinas y ahí estaba un patojo recogiendo huevos. Y me hizo una pregunta. Pues yo no soy experto en granja porque soy ingeniero agrónomo, ¿va? Pero me dice él, mire, ¿y cuánta comida se le debe dar a los pollos para que salgan? Pues le digo yo, de gallinas te puedo contestar, que son 110 gramos por gallina diaria. De los pollos, no mucho me acuerdo ahorita. Sin embargo, él me estaba haciendo esa pregunta porque es que, mire, en mi proyecto yo quiero, ¿cómo se llama? Engordar pollos. Y eso está bien. Pero aquí viene la primera pregunta. ¿Para quién vas a producir? Yo lo que le pregunté a él, mira, ¿y quién te va a comprar el huevo? Perdón, ¿quién te va a comprar los pollos? Es que lo vamos a destazar y una parte lo vamos a vender en carne y otra parte en nuggets. Sí, ¿quién te va a comprar los nuggets? ¿Quién te va a comprar la carne destazada? Es que estamos pensando en 500 pollos. ¿Dónde vas a ir? 500 por 5 promedio de libras son 5 por 5, 25, 2.500 libras. ¿Dónde vas a vender 2.500 libras? Es por eso muchas que están estudiando ahorita economía. ¿Qué va a producir? ¿Cómo vamos a producir? ¿Y para quiénes vamos a producir? Los que no han ido a una escuela, los que no han estudiado agronomía,
se ponen a producir. Ahí miran cómo le hacen en el camino para producir. Y después buscan a quién venderle. Error garrafal para producir. Primero tiene que uno definir quién le va a comprar la producción. ¿Qué le van a comprar? ¿Cuánto le van a comprar? Y se viene de atrás para adelante, si quieren verlo así. Yo voy primero. ¿Qué quiere la gente que le venda? ¿Qué quiere la gente que yo produzca? ¿Cuánto necesitan que yo produzca? ¿Con qué calidad? Allá miro el proceso, que es cómo lo vamos a producir. Y voy a sembrar una manzana, media manzana o 100 manzanas. Va a depender de cuánto necesita el mercado. Por eso estas tres preguntas son claves, muchachos, y aquí me estoy deteniendo. El primer problema económico básico es recursos ilimitados, necesidades, recursos limitados, necesidades ilimitadas. Entonces yo debo de decidir qué voy a producir, cómo lo voy a hacer y para quién voy a producir. Esa es digamos, como que la lógica de producción de una sociedad. A esto, compañeros, se le llama sistema económico. Cuando ustedes responden esas tres preguntas, entonces ya hablamos de un sistema económico. Como creo que ustedes están, cómo se van formulando en su proyecto ahora, les va a caer de maravillas conocer que estamos en un sistema económico capitalista, un sistema económico de mercado. Entonces, si tenemos eso, perdón, que estoy leyendo una residencia 5, dice, no encontramos estudiantes que no pudimos estar en clase. Solo voy a responder esto, este chat de estos patojos, muchachos. Bien, continuamos. Entonces dice, ¿qué es un sistema económico? El sistema económico de una sociedad es el conjunto de principios y normas con los que se organiza una sociedad y trata de resolver los tres problemas económicos básicos. Es decir, responder las tres preguntas. Voy a ver, por favor, todos váyanse a su pueblo ahorita. Les doy permiso para que salgan. Váyanse a su pueblo y pregunten ustedes qué producen allá, en su pueblo. Y ahí me traen. ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo más importante que produce su pueblo? Checas. Hortalizas. Fresas. Hay pueblos, por ejemplo, los que son de Zaragoza son freseros. Los que son de Shela producen checas. ¿Qué producen en tu pueblo? Ahora, la otra pregunta. ¿Cómo lo producen? Y la tercera pregunta es, ¿para quién lo producen? Eso es un sistema económico. Cuando usted responde esas tres preguntas,
Ese es un sistema económico. ¿Qué voy a producir? Por ejemplo, cuando entró la pandemia, muchachos, ¿qué fue lo que se empezó a producir? ¿O qué no dejó de producirse? Como me decía un empresario, Oscar, me dice, estamos en el negocio perfecto ahorita en pandemia. ¿Cómo así? Le digo, sí, me dice, nosotros alimentamos al mundo, somos agrónomos, hacemos producir la tierra y producimos comida. En plena pandemia, lo que no dejó de consumirse fue comida. Y de ahí, pues lo demás, que empezaron a producir alcohol, empezaron a producir todo lo relacionado al coronavirus. Que por cierto, me acuerdo que un tapabocas que normalmente valía, sí, muy caro, un quetzal o 1.50. En esa época, cuando empezó la pandemia, yo los compré a 15 quetzales, los tapabocas desechables. Y démelo porque antes que se termine. ¿A qué vamos a producir? Va a depender de las necesidades de la sociedad. ¿Y con qué recursos cuenta la sociedad? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué métodos vamos a utilizar? ¿Qué tecnología vamos a utilizar? ¿Y para quiénes vamos a producir? O sea, su mercado meta. Ahí les van a hablar cuando estén haciendo sus proyectos. ¿Cuál es su mercado meta? ¿Cuál es su mercado objetivo? ¿Cuáles son sus clientes? ¿Para quién van a producir? Muy bien, en resumen, compañeros, los recursos son escasos, las necesidades ilimitadas y entonces de eso nacen los tres problemas básicos. ¿Cuáles son los tres problemas? Primero, el primer problema es que no podemos satisfacer todas las necesidades. Hay que priorizar. Y ahí miremos el triángulo de Maslow, que dice que hay que primero satisfacer las necesidades básicas y de ahí se va hasta llegar a la autorrealización. Pero entonces de esto nacen tres preguntas: ¿qué producir? ¿Cómo producir? ¿Y para quién producir? ¿Qué producir? Va a depender de qué recursos tenga y qué quieren consumir los ciudadanos o la sociedad. ¿Cómo producir? Si sembramos maíz utilizando cubo, pero labranza o con un chuzo, no sé cómo le llamen ustedes. O vamos a producir utilizando maquinaria y tecnología de vanguardia, tractores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a producir, ¿será que maíz necesita la sociedad? Voy a poner un ejemplo del maíz. Si a mí me cuesta 100 quetzales producir un quintal de maíz aquí en Guatemala, y si lo importo, o sea, lo traigo de otro país, puesto en el puerto me sale 90 quetzales. ¿No creen ustedes que es ilógico que yo me ponga a producir si me sale más barato traerlo de otro país? Muy bien. ¿Preguntas, compañeros? Ahorita abro el espacio para las preguntas. Muy bien. Si no hay preguntas, pasamos porque el tiempo es oro. Por favor, para el jueves me trae estudiado, no leído, estudiado, los agentes económicos, que son tres: familias, empresas y sector público. Esos son los tres agentes económicos.
La gran pregunta que voy a dejar en el ambiente es, ¿quiénes son los que son productivos? ¿O qué producen? ¿Qué produce la familia? ¿Qué produce la empresa? ¿Y qué produce el sector público? Hoy en la mañana teníamos una discusión, no discusión, sino una plática me encontré con un ingeniero en la granja y analizábamos que el sector público, nosotros somos sector público, la ENCA es sector público. ¿Qué produce la ENCA? Puntos para que conteste. ¿Qué produce la ENCA? ¿Cuál es la función de la ENCA? Producir peritos agroforestales. Muy bien, excelente. La función legal de la ENCA es producir peritos agrónomos y forestales. Y ahorita ya vienen en camino los agroindustriales. Pero eso que está produciendo es un servicio, no es un producto per se, sino que es un servicio para la sociedad. ¿Qué producen las empresas? Y aquí podemos hablar mediodía de eso. ¿Qué producen las familias? Bueno, entonces, por favor, compañeros, por cuestiones de tiempo, voy a dejar los últimos 2 minutos por si hay alguna pregunta, algún comentario, algún aporte. Sí, lamento que no haya buena señal, pero ahí sí está fuera de mi alcance. Sin embargo, nosotros no paramos. Haya internet o no haya internet, nosotros seguimos adelante. Les funcionó el WhatsApp, ¿verdad, muchachos? Vamos a ver el último que me mandó. Factores productivos, muy bien. Hay que detallarlo más, pero igual a Ángel Donis. Hay que detallarlo más, Ángel. Mano de obra, ¿qué mano de obra? ¿Cuántos peones tenés? ¿Qué vas a producir? No dice nada, ¿qué vas a producir? El ejemplo que yo pedí es el ejemplo personal. Pero está bien, o sea, lo hiciste bien, solo que lo tenés que detallar más. ¿Preguntas por WhatsApp o por esta vía? Les voy a mandar esta diapositiva que como me gusta, pero lo comprenden. Este es el corazón de esta unidad. Feliz tarde, jóvenes.